¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina más 54 911 31 74 84 80. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Javier, por la puesta en el aire. Agradezco a todo el equipo Mantra para que este espacio de la Tierra como escuela sea posible. Y aquí hoy, en compañía de la doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica. Muy buenas tardes, Fabiola, ¿cómo estás? Muy bien, Mabel, un placer como siempre, muchas gracias, y muy cercanos a la primavera, muy bien. Sí, qué hermoso, ¿no? Nosotros tenemos a veces estos momentos, ¿no? A veces fines de año, ¿no? O la Pascua, o bueno, ahora nos toca la primavera. Y hoy un tema, Fabiola, maravilloso, que siempre nos nutre, y algo desconocido también para muchos, porque bueno, para los que recién por primera vez nos escuchan, la doctora Fabiola Limardo, que es odontóloga antroposófica, se dedica hace muchísimos años a dar charlas, conferencias a odontólogos. Entonces a veces es todo un trabajo para una odontóloga con esta orientación, con esta visión, con esta mirada de la ciencia espiritual, hablar para que, bueno, todos nosotros podamos comprender cómo aborda un tema y cómo lo podemos entender simplemente, porque hay que ser muy didáctico, Fabiola, para poder hablarle como una persona como yo que no sabe. Entonces, bueno, hablar, y hoy la fisonomía, ¿no? La fisonomía, la oclusión, qué sé yo, bueno, todo esto que me parece maravilloso que lo puedas transmitir, y cómo toda esta mirada la podemos relacionar con los septenios y con los temperamentos. Entonces, bueno, te dejo para que hoy puedas, entre todos los que quieran en este momento, que nos están sintonizando, pueden enviar, compartir un aporte, un mensaje por WhatsApp, o también comentar en el Facebook Live. En este momento en el Facebook pueden hacer preguntas o alguna duda de lo que se va a ir desarrollando en el día de hoy. Así que, Fabiola, vamos a empezar con lo más sencillo para los que hoy escuchan por primera vez, que es esta triestructura, esta trimembración, porque
También quería comentarles que las personas que sintonizan, y es algo nuevo este tema, también lo pueden escuchar, los diferentes, todos los temas antroposóficos que se vienen desarrollando desde el año pasado en Mantra FM, lo pueden encontrar en la página web bueno, ahora ya ni se usa el manomicas.com. En manomicas.com están todos los programas desde el año pasado para que puedan interiorizarse en lo que hoy Fabiola va a poder transmitir, pero la base la pueden escuchar en programas anteriores. Así que, Fabiola, dejo y vamos a ir compartiendo. Si hay algo que te lo voy preguntando. Para mucho. Sí, tal cual. Bueno, justamente partiendo de la base, esta mirada antroposófica, de la medicina antroposófica del ser humano, desde un punto de vista, por ejemplo, desde lo fisiológico, espiritual, podríamos hablar que tenemos en general, ¿no? Digamos, a nivel corporal, 3 sistemas orgánicos que parten de una polaridad, ¿no? Por un lado tenemos el polo superior, que nosotros le decimos el neurosensorio, porque es el área de la cabeza, es el polo de pensamiento, donde están las funciones, digamos, tan refinadas como son el sistema nervioso, todos los sistemas tan de los sentidos, tan desarrollados. Pero digamos es un polo frío, es el polo de la quietud, del frío, de la especialización, digamos, celular, y en contrapartida hay un polo inferior que es todo lo contrario, es el polo metabólico motor, es el polo del movimiento, del calor, de la reproducción celular, de las diferentes funciones, de los órganos, como decíamos, del metabolismo, de las extremidades. Entonces, justamente es una polaridad, decíamos, de la quietud, del frío versus del calor, del movimiento, etc. Entonces, ¿cómo hace el organismo para armonizar estas funciones? Lo hace a través del sistema rítmico, el polo del centro, que se centraliza en el tórax, a nivel de corazón y pulmones, y entonces esto hace que estos polos oscilen, o sea, como que actúen alternadamente y en un equilibrio. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos la alternancia de ritmos entre sístole, diástole, inspiración, exhalación, todo contracción, expansión. Todo el tiempo estamos oscilando en ese ritmo polar, pero en un equilibrio, que es lo que nos da los órganos del centro, ¿sí? Que es el sistema rítmico donde también se asienta a nivel anímico el ámbito del sentimiento, ¿sí? Tenemos el polo superior, es el polo del pensar, de la cabeza, el ámbito del medio, del tórax, digamos, es el ámbito del sentir, ¿sí? Cuando decíamos corazón y pulmones, donde está la respiración, donde está la actividad cardíaca, y el polo inferior podríamos decir que es el asiento de la voluntad, desde lo anímico. Entonces, del hacer, ¿no? de la acción. Entonces, estos 3 polos, cuando están en equilibrio, trabajando en equilibrio, tenemos la salud, ¿sí? Entonces ahí vemos un concepto de salud-enfermedad un poco diferente a veces de la medicina académica, ya que vemos que esto oscila permanentemente y nosotros podemos fortalecer el polo del centro desde diferentes acciones, como la respiración, como la alternancia entre actividad y descanso, la importancia del sueño y vigilia, digamos, favorecer un buen sueño, un buen descanso, la alimentación, bueno, un montón de cosas para que no evitar la enfermedad, que sería una polarización, de pronto una acción muy como intensificada de lo neurosensorio. Cuando es así, cuando actúa mucho el neurosensorio, vamos a tener digamos, acción como más de actividades formativas, o sea, digamos, más de la rigidez, de la calcificación, del frío, ¿sí? En cambio, si hay un exceso de la actividad metabólica, vamos a tener los fenómenos inflamatorios. Un exceso de neurosensorio va a la esclerosis, y en el caso de un exceso del sistema metabólico motor, mucho calor, mucha actividad, digamos, metabólica nos lleva a la inflamación, todas las enfermedades inflamatorias. Entonces, la medicina antroposófica tiene recursos como para favorecer ese área de equilibrio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos este diagnóstico de esta trimembración, de esta estructura orgánica, podemos verlo, esta tríada, esta concepción del 3,
hasta lo más mínimo. Si en todas las partes del cuerpo vemos esta estructura. Por lo tanto, si llevamos a la cabeza, tenemos lo mismo. Vamos a ver que en la frente se manifiesta el ámbito neurosensorio, ¿sí? Que justamente el ámbito de la frente, de la cabeza, sería el del pensar, del intelectual. El ámbito de la nariz representaría una exteriorización del sistema rítmico, donde la nariz, donde empieza la respiración, tiene lógica incluso, del sentir también, y la boca, el ámbito bucal, sería ya de lo metabólico motor, ¿sí? Entonces aquí tenemos que en la formación del rostro, ¿sí? También muchas veces coincide también cuando hablamos de los septenios, ¿sí? De los septenios del ser humano. Vamos a ver que los septenios son, digamos, nos fuimos a otro lado, pero no importa, esta trimembración que veíamos en cada parte del cuerpo, podemos seguir trimembrando el área de la boca también, cada vez más en pequeño, cada vez más en pequeño, siempre vemos esta trimembración, pero también vamos a ver que, digamos, pasando al ámbito biográfico, ¿sí? En la formación del cuerpo humano, tiene como etapas, ¿sí? Así como lo tenemos a lo largo de la vida en la biografía. Nosotros desde la antroposofía hablamos de los septenios, ¿sí? Son ciclos de 7 años, ¿sí? Que podemos dividir primero en la biografía en 3 grandes ámbitos, así áreas, los septenios del cuerpo, físico, los septenios del alma y los del espíritu. Y en los del cuerpo, que es de 0 a 21 años, es donde se forma el organismo, el cuerpo, ¿no? El cuerpo humano. Entonces aquí la formación del rostro, vamos a ver que se desarrolla de 0 a 21 años en los 3 primeros septenios. Entonces, vamos a ver que en los primeros 7 años ahora se desarrolla el ámbito de la cabeza, se consolida el área de la cabeza, ¿sí? Para toda la vida, ¿sí? En ese periodo los huesos se van calcificando y ya queda esa formita, ¿sí? Para toda la vida. Luego en el segundo septenio vamos a ver cómo se desarrolla el ámbito de la nariz, ¿sí? Cómo en los niños las naricitas son muy parecidas, pero más o menos en la adolescencia hay un gran cambio, ¿sí? Con la pubertad y demás, y vemos cómo, sobre todo los varones, tienen grandes cambios en la forma de la nariz, hasta que se consolida y queda para toda la vida. En cambio, en la boca, vamos a tener el desarrollo de la boca que se va a ir definiendo a lo largo de los 21 años, cuando ya están todas las series dentales erupcionadas, digamos, como podemos decir, la muela de juicio, y entonces ahí vamos a ver que la boca va a ser el tercio que, digamos, concluye su desarrollo alrededor de los 21 años, pero puede tener diferencias a lo largo de toda la vida, puede seguir transformándose en base a la biografía, o sea, en base a cómo esa boca va evolucionando, si se pierde alguna pieza, si hay desgastes, si hay bruxismo, un montón de factores hacen que es el tercio que podríamos decir que se modifica a lo largo de toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La formación del rostro es completamente individual, ¿sí? Justamente cada rostro expresa lo físico, anímico y espiritual de esa persona, ¿sí? No hay 2 rostros iguales, así como hay en la especie animal, en los perros, en las especies de determinados perros, de determinados gatos, los leones, todos se parecen. En el hombre es como digamos, totalmente individual. Aunque Entonces, sean gemelos, sí, siempre exacto. la mamá reconoce quién es, con su individualidad ya reconoce quién es quién, aunque aparentemente parezcan iguales. Sí, exactamente. Entonces es muy interesante ver esa trimembración, como decíamos, reflejada en la conformación del rostro. ¿Por qué? Porque si nosotros veíamos esta estructura reflejada en la frente, en la nariz, en estos 3 tercios, vamos a ver que muchas veces en la conformación de ese rostro están en equilibrio esos rostros, esto es, digamos, esa forma, esos tercios, pero otras veces sobresale algo más, o sea, hay una mayor acentuación de un tercio, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos ya cómo esa persona va incorporando, digamos, cómo su espíritu, digamos, va llegando, va conformando su cuerpo en base a su, como decíamos, su constitución, su temperamento, su carácter. Entonces, Fabiola, todo esto, sí.
Cuando vos estás hablando de esta triestructura del pensar, del sentir y de la voluntad, Sí. hablaste de la voluntad en este tercer septenio de 14 a 21 años y que después de los 21 años esto, bueno, como que ya está como conformado, pero esto sigue un proceso, o sea que en la boca, digamos que ahí los que quizás sepan de antroposofía, nosotros hablamos de un yo, de una individualidad que nace a los 21 años y hace esas transformaciones. La pregunta es, cómo a través de esos temperamentos que ya vienen, ¿no?, impresos, por decirlo así, como un sello ya lo trae el ser humano, ¿qué va pasando después de los 21 años en lo que vos fuiste investigando con respecto a su boca? O sea, llega a los 21 años, muy bien. Después de los 21 años, ¿puede haber a través de esa fuerza individual una transformación con ayuda también del odontólogo, por supuesto? ¿Cómo es tu investigación con respecto a esto para que realmente haya una armonía, sea saludable, no tanto en el afuera y en la estética, sino en el interior del ser humano? Porque estamos hablando de lo anímico espiritual. Exacto. Podemos decir que, por ejemplo, cuando hablamos de cómo eso anímico espiritual se va plasmando en la forma, nos va trayendo cómo el niño se va, digamos, cómo se va desarrollando en ese mundo, o sea, que desde que nace comienza, qué interacción tiene con el mundo, con su familia, con su entorno. Por eso la prevención desde la antroposofía, en cada septenio, cómo ayudar desde la pedagogía, desde la pediatría antroposófica, con determinadas conductas, con determinadas factores que uno puede como colaborar, como para, digamos, que no se polarice, por ejemplo. Antes quisiera explicarte que de pronto cuando vemos en esos 3/3, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, hay personas que a primera vista digamos, se llama la atención su frente, como que tiene una frente muy marcada, ¿sí? Entonces, como casi, digamos, en primer plano con respecto al resto del rostro. Entonces, en ese caso, hablamos de personas muy pensantes, o sea, que ante todo piensan. La actividad del alma más fuerte en esa persona es el pensar. Entonces, ese niño, ese adolescente que va madurando, que va, como decíamos, interactuando con el mundo, en sí mismo, en su propia biografía, trae una individualidad, va plasmando, ¿no?, esa forma. Otras personas, por ejemplo, tienen una nariz muy pronunciada. Entonces, en ese caso, vemos personas que sienten mucho, o el ámbito del sentir lo tienen también muy desarrollado, como por ejemplo pasa en artistas, en sacerdotes, en diferentes disciplinas que digamos, trabajan mucho con el ámbito del sentimiento. Después, muchas veces también vemos personas con la mandíbula muy desarrollada también, ¿sí? Que eso se plasmó más que en otras 3 partes del rostro. Entonces, en ese caso, vemos también que se dan, por ejemplo, en deportistas, ¿sí? Porque la mandíbula tiene directamente que ver con las extremidades, ¿sí? Entonces, si hay una gran actividad de fuerza corporal, como decíamos, gente que escala en montañas, gente que trabaja en el campo con herramientas, que hace fuerza. En ese caso, vamos a ver que la mandíbula es muy potente, es cuadrada, porque uno para hacer fuerza si por ejemplo nos imaginamos vamos a correr un mueble, primero anclamos la mandíbula y después sí hacemos fuerza con los brazos. Sí. Entonces, la mandíbula digamos, es como un trípode, ¿no? Como que una balanza que se apoya, digamos, tiene una... Sí, como que uno hace ya fuerza, como si de acá, ¿no? Ya empieza a hacer como ciertos gestos que a mí me pasan. Entonces digo, ¿qué estoy haciendo? Porque para querer hacer fuerza ¿no? Es muy interesante lo que estás diciendo. Y aparte, todo lo que te vamos escuchando, Fabiola, qué interesante como un autoconocimiento. Porque acá ya estás hablando de que la persona comienza a adentrarse a ver qué me habita como fuerzas del pensar, del sentir y de la voluntad. ¿Y cómo obra un odontólogo, en este caso con tu mirada antroposófica, para que aparezca
la armonía, la belleza, y que la persona lo pueda sentir e irradiar al mundo. Entonces, el odontólogo de esta orientación podemos como descifrar a través de la forma qué es lo que ese paciente trae, digamos, en la forma de su boca, sus maxilares, en las posiciones espaciales. Podemos ir viendo su historia de vida, o sea, cómo digamos, huellas, ¿no? Porque en el caso de los adultos, huellas como más largas, en el caso de los niños, ya nos podemos incluso, podemos ir viendo cómo ese crecimiento puede llegar a ir digamos, a lo largo de los años si no tiene una ayuda terapéutica, por ejemplo. Entonces, en ese caso podemos evitar que se polarice, ¿no? Que el crecimiento se haga unilateral. Entonces, así como decíamos, esta trimembración se ve, digamos, primero en lo corporal, después en el caso del rostro podemos trimembrar el rostro, luego también podemos ver estos tres sistemas reflejados en la boca. Entonces volvemos a trimembrar la boca y entonces vemos que el maxilar superior tiene que ver con lo neurosensorio, se relaciona con las fuerzas de lo alto, podríamos decir las fuerzas del pensar, las fuerzas de la luz, de la sabiduría y del pasado. Y en el caso de la mandíbula, ¿sí? Tiene que ver más con lo terreno, lo metabólico, la acción en el mundo, ¿no? El movimiento, ¿sí? Que tiene que ver más con el futuro, ¿sí? Entonces, en el medio se sitúan los dientes con la oclusión, y entonces eso sería el sistema rítmico, que nos trae el reflejo de lo anímico, del sentir, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relacionan esos dientes superiores con los inferiores? ¿Cómo ese interactuar del pensar con la voluntad y en el medio del sentir lo vamos a ver reflejado permanentemente en los distintos tipos de mordido, de oclusión dental, ¿sí? Entonces hay muchísimo para ver y justamente lo que vos decís como autoconocimiento, como para ver cómo esas fuerzas se están desarrollando, porque por ejemplo en el niño, nosotros si vemos un niño que está como muy polarizado en lo físico, digamos en el caso por ejemplo de los niños coléricos, vamos a ver que justamente presentan mandíbulas potentes, ¿sí? Su fuerza, o sea, a nivel de la nuca tenemos, se llama la nuca taurina, es algo como muy derecho, esa potencia hacia adelante, con miradas muy fuertes. Para el que te está escuchando, Fabiola, ¿Sí? Cuando vos hablas de un colérico, nosotros en antroposofía se tiene muy en cuenta, y en las escuelas Waldorf, los temperamentos. Entonces, esos temperamentos como el que está hablando ahora Fabiola, con el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico, para que las personas que están escuchando dicen, ¿cómo es esto? Ah, sí, se puede ver cómo está, cuál es la impronta de ese niño y cómo esta mirada, y en una odontóloga, que pueda ayudar a lo que se está formando, para lo que está por venir, ¿no? Lo que se está, ¿no? Me parece que ahí la pregunta que te hice al principio, me parece que el yo, ahí está el odontólogo, en este caso tu trabajo sería el yo para mí, ¿no? Que está obrando en ese niño que está creciendo y está ayudando para que la formación se vaya equilibrando y armonizando para que sea un ser saludable, ¿no? Y se sienta bien consigo mismo y pueda irradiar ese calor o esa luz al mundo. No sé si lo que totalmente, estoy transmitiendo. Totalmente. Porque entonces justamente cuando vemos una mayor manifestación de la mandíbula y como decimos, esas fuerzas del elemento fuego, que es el colérico, de un niño que es como más inquieto, como que tiene un impulso que necesita todo el tiempo como descargar y tener actividades que de algún modo le permitan, ¿no? Como fluir en ese temperamento. Polarmente tenemos al melancólico, por ejemplo, que en el caso de los que tienen la mandíbula más retruida, todo lo contrario, están como más hacia adentro, su voluntad es mucho más débil, o sea, el colérico imprime su temperamento y es bastante líder y quiere actuar en el mundo, y entonces es bastante emprendedor en lo que hace. En el caso del melancólico, vive más en el ámbito de los pensamientos, no tiene voluntad, de pronto si es en el colegio para hacer actividad física, se cansa, está como más en el ámbito más interior, ¿no? Como que no sale tanto al mundo, tiene una cierta timidez, como decíamos, es más bien débil, vulnerable, entonces
vemos en ese caso como una tendencia, como una relación de algún modo con el temperamento melancólico. Son niños que también puede que la respiración, que no están, tengan respiración más bien bucal. Entonces, en ese caso, el trabajar con la mandíbula, con las fuerzas, ¿no?, de los maxilares, digamos, teniendo a equilibrar la forma, esos 3 tercios que manifiestan todo digamos, como el diagnóstico total, desde la boca se ayuda justamente a que lo que vos decías, que eso se equilibre, esas fuerzas. Si nosotros estamos ayudando a impulsar, digamos, una mandíbula que se ubique más en el lugar que corresponde, tratar la respiración, equilibrar ese perfil, digamos, que no esté tan pronunciado el maxilar superior. Entonces, automáticamente el niño, digamos, cambia esa forma de relacionarse permanentemente, o sea, de sus fuerzas vitales. Vemos que es un niño mucho más, empieza a tener más energía, estar más alegre, más sociable, ¿sí? Descansa mejor. Bueno, de pronto esto, ¿no? Como estimular lo que haga, esa parte que le está faltando, como estimular lo que haga un deporte, como incentivar los ritmos, como decíamos, la masticación. Todo eso hace que desde lo que es el ámbito de la boca, nosotros estamos ayudando en el diagnóstico y la terapia, digamos, integral, ¿no? Junto con el médico, en el caso antroposófico, cuando tienen la misma orientación es maravilloso como podemos trabajar en conjunto y ver la misma imagen del niño se espeja, digamos, y los dos estamos viendo lo mismo, y esto es una maravilla. En general, los padres mismos lo refieren. Sí. Acá hay muchos mensajes, Fabiola. Saludos. Reina Mireles Sánchez, hola, saludos desde Metamoros, Tamaulipas. Wow. Sol María, hola. Emi Maneiro, buen día. Norma Vicentín, Georgina, bueno, se escucha dice que se escucha medio así en Lima, Perú, así que también lo puedes escuchar vía YouTube o directamente en Mantra FM, directamente sin vernos, o sea, sin el video, Amalia. Después, Candelaria, saludos a todos, dice que nos escucha siempre y hoy se animó a escribir, gracias Candelaria. María Luisa, hola, de Perú, y pregunta por la mordida invertida, así que sería interesante si podés transmitir sobre la mordida invertida. Graciela Pawlowski, bueno, hola Graciela, dice muchas gracias, Fabiola, por el repaso de la gran antroposofía, así que bueno, muchas gracias a todos los que están ahí compartiendo. Así que bueno, la mordida invertida, no sé si también quieres introducirnos un poquito ahí. Exacto, como no. Bueno, entonces lo que hablábamos de cuando la mandíbula se propulsa, digamos, nosotros lo que necesitaríamos idealmente, a nivel de la mordida, de la oclusión, sabemos que lo ideal es que el maxilar superior, los dientes superiores, cubran un poquito a los inferiores. Con esto, el maxilar superior de algún modo está en un poquito más avanzado que la mandíbula, ¿sí? ¿Qué sucede? Si es así, entonces podríamos decir que las fuerzas del pensar, de algún modo como imagen, siempre como que de algún modo dirigen, llevan como la conducción, ¿no?, de la acción, o sea, del sentir y del querer. De algún modo, siempre primero está el pensamiento, después el sentimiento y la voluntad. Cuando la mandíbula, digamos, se coloca invertida en primer plano, entonces lo que tenemos es que la voluntad está en primer plano, y entonces las fuerzas del pensar son como más débiles, o sea, de pronto ante todo está la acción, antes que nada actuamos, y luego después decimos, uy, pero me parece que hubiera estado mejor hacer otra cosa, entonces son personas que digamos, tienen una fuerza como de impulso muy grande, ¿sí?, pero a veces no está conducida de algún modo primero por el pensar. Entonces podemos ayudar desde la reubicación de esa mandíbula, de la potenciación del maxilar superior, a que esas fuerzas, digamos, se armonicen, y entonces el mismo niño también incluso cambia la postura corporal. Vamos a ver que cuando hay mordida invertida, como decíamos, que la mandíbula está en primer plano, la postura está como levemente hacia atrás, o sea, vamos a ver que las fuerzas así, digamos, de los miembros están casi en primer plano que la cabeza. Entonces,
está todo como dirigido hacia el futuro, digamos, podríamos decir. Entonces, nuevamente, desde la ortopedia funcional se puede actuar equilibrando estos tercios, digamos, equilibrando estas posiciones. A veces, digamos, de niños es lo ideal, ¿sí? Cuanto más pequeño ya se empieza como a vislumbrar una malposición, una trabacamina, además eso sería lo ideal, ¿sí? Pero muchas veces aún en el adulto se puede trabajar, es impresionante los cambios que sienten de cómo las cosas cambian, ¿no? Cómo las cosas cambian en su vida diaria, ¿sí? Cómo ese equilibrio se expresa en un montón de cosas, ¿no? Y eso Por es ejemplo, lindo. la sonrisa. ¿Cómo se ve la sonrisa desde lo anímico espiritual en la boca? Porque es la boca justamente. Uno se sonríe y tiene que ver con todo este ámbito de la voluntad, ¿no? Y lo anímico espiritual está ahí también ejerciendo, ¿no? ¿Cómo lo podés, cómo se trabaja, Fabiola? Porque me imagino que como odontóloga también es todo un arte poder llegar a la confianza de la persona que viene a verte, para que se pueda abrir, para que también confíe, ¿no? en todo ese tratamiento y en el diagnóstico que le haces para poder llegar con paciencia, con perseverancia a eso que vos ya vislumbrás. Yo lo veo como que ya ves lo que está en el futuro, pero que necesita para plasmarse de un proceso del tiempo, ¿no? De paciencia, para que eso salga a la luz. Entonces, me parece interesante si en este momento te acordás de algún caso, o no, de algún caso clínico que hayas visto que, ¿no? Lo que pasaba en ese rostro y luego, ¿no? en su sonrisa, en su bienestar, en su presencia. Sí, bueno, todo el tiempo realmente es lo que vos decís, es un proceso primero como primero ante todo el paciente enfrentarse, ¿no? Cuando se sienta en el sillón, mostrar, digamos, su boca, abrirse de algún modo para que el odontólogo también con las herramientas, con todo esto, digamos, intervenga, digamos, empiece a incursionar. Entonces, ¿qué sucede? La boca, bueno, también, como decíamos, si estamos en los 3 tercios y de la trimembración y tal, también es lo inconsciente, es justo el polo metabólico motor que es inconsciente. Desde la conciencia tenemos el ámbito neurosensorio totalmente consciente, la respiración y digamos, el corazón-pulmón es el ámbito de lo rítmico, es semiconsciente. Por momentos podemos concientizar la respiración, pero el resto del tiempo no, lo tenemos como en la inconsciencia, un poco en la conciencia y se va alternando. Y lo metabólico motor en general es inconsciente, a menos que estemos enfermos y que nos duela algo, es algo que no tenemos registro del intestino cuando está pasándola, de pronto no es algo así consciente. Entonces, la boca, por lo tanto, refleja esto también, ¿no? Entonces, llevar conciencia a ese ámbito inconsciente, que en muchas personas está muy vedado, es algo que muchas personas realmente tienen mucha vergüenza o mucha timidez de mostrar la sonrisa, de pronto saber qué tiene, qué no tiene como una cuestión de historia, ¿no? De su boca, o historia biográfica que está totalmente digamos, está ahí, ¿no? Cuando ha habido o fracturas dentales o pérdidas dentales prematuras, hay algo ahí que está como, ¿no? Latente. Entonces, el ir trabajando la sonrisa, como decíamos, los dientes tienen que ver con la mordida, las arcadas dentales, con el sentir, el área de lo rítmico del sentir. Entonces, la sonrisa es el sol del alma, es eso que sale de nosotros hacia el mundo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros mostramos nuestros dientes, nos estamos mostrando, o sea, son huellas digitales los dientes, y cuando nosotros sonreímos, está la individualidad, ¿no? Está como, en el caso del niño, por ejemplo, que los dientes de leche son más heredados, que tienen que ver más con una cuestión más universal, más arquetípica. Cuando empiezan a erupcionar los dientes permanentes y de pronto aparecen esas paletas enormes mezcladas con dientitos más chiquitos y todo eso, ahí aparece ese niño. ¿Quién soy? O sea, de pronto aparece un diente grande, sí, blanco, y entonces ahí vemos los tipos de dientes, ¿sí? Cuando los dientes son más grandes, cuando son más pequeños,
cuando son más amarillentos, cuando son más blancos, las formas, si son más cuadradas, más redondeadas. Todo eso hace que nosotros podamos tener un montón de diagnósticos de la persona, o sea, como empieza a ver como una cualidad. Y entonces muchas veces también vemos sonrisas o arcadas que están como más comprimidas, más angostas, y eso, digamos, si decíamos que tiene que ver con el tórax y digamos, todo este ámbito torácico, cuando hay compresión hemos dicho muchas veces que tiene que ver con una tendencia como a cerrarse, ¿no? Como a nivel corporal, como de cerrarla, ¿no? De no abrirse, ¿no? Entonces, las arcadas amplias, la sonrisa amplia, expresa confianza, apertura hacia el mundo, ¿sí? Y las arcadas más angostas muestran una afinidad hacia nuestro mundo interno, ¿no? Como que más, digamos, el pensar podríamos decir, la compresión, hay una cierta tensión ahí que hace que las arcadas estén mucho más angostas y falte espacio. Entonces hay un montón de cuestiones que es muy, muy lindo trabajar cada vez más conscientemente. Y lo que vos decías, las transformaciones de los pacientes se ven todo el tiempo, o sea, cómo el paciente va, cuando va empezando a sonreír, hasta lo muscular tiene que haber, digamos, los labios no tienen muchas veces el hábito de la sonrisa, hay que ir trabajándolo conscientemente, como este gesto, ¿no?, de sonreír, y ya automáticamente cambia la relación con el mundo. Cuando uno sonríe, se nota otra relación, ¿no?, como más de apertura, de alegría, ¿no?, de mostrarnos, y eso es maravilloso en cuántos aspectos influye, ¿no? Hablaste de los temperamentos, Fabiola, del colérico, Sí. del melancólico. ¿Cómo sería también una boca en un flemático, por ejemplo? Uh-huh. Mirá, el tema es así. Los 4 temperamentos, vamos a ver que tiene relación con los elementos, ¿sí? El colérico con el fuego, el melancólico con la tierra, el sanguíneo con el aire y el flemático con el agua. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos decir que las polaridades, habíamos hablado del melancólico, ¿sí?, con esta quizás retrusión mandibular, con las caras más angostas, más alargadas. El flemático suele tener ojeras, los ojos más apagados, ¿sí? Las piernas así tienden a la tierra, o sea, son piernas más pesadas que caminan despacio, ¿sí? Como una cuestión así como más de palidez, como de cansancio muchas veces. El colérico sería todo lo contrario, los ojos, o sea, en fuego, son más oscuros, esta cuestión así como más de mandíbula cuadrada, de los hombros, ¿sí? Muy, muy afilados, o sea, entre la nuca y los hombros hay mucha actitud, como de impulso hacia adelante y demás, y cuando camina como que taconea, o sea, con los talones, vemos que esta fuerza de impulso hacia la tierra y propulsión hacia adelante. Luego tenemos el sanguíneo, que es todo lo contrario, que es como más, digamos, inquieto, como más hacia arriba, más alargado. Vemos que la nariz es afilada, la mandíbula también, más delgados y están en permanente movimiento, ¿sí? Como muy alegres, como que viven en el aire, en el elemento aire, ¿sí? Muy alegres, muy móviles, necesitan, como también desde la pedagogía, sostener una meta, llegar hasta el final, sino dejar las cosas como inconclusas, porque siempre se interesan por algo nuevo. Y finalmente el flemático, decíamos, es el elemento agua, entonces vemos como una cualidad más redondeada, así como la carita más redondeada, muchas veces como digamos un poquito de redondez, porque viven el elemento metabólico, o sea, el flemático le encanta comer, sentarse, quizás observa a otros niños, otras personas como los demás hacen, ¿no? No tiene tanto estímulo para hacer, sino que él disfruta sobre todo de los procesos metabólicos, de comer, de estar tranquilo, siempre como una cuestión más de disfrute. Y a nivel del rostro es como equilibrado, pero más redondeado, ¿sí? Eso en todo, en todo, ¿no? Y también al caminar es mucho más tranquilo, ¿sí? Entonces, como decíamos, desde el complemento de las terapias,
no solo, digamos, de la ortopedia, sino que determinadas indicaciones terapéuticas, ya sea artísticas o de alimentación o de descanso o digamos, motivaciones, ¿sí?, específicas para cada temperamento, estamos equilibrando, ayudando a que esos temperamentos se equilibren, ¿no? Porque siempre tenemos incluso mezcla de temperamentos, pero podemos ayudar a equilibrarlos y que no tengamos, como decíamos, reflejos netamente en lo físico, ¿no? Que se pueda ayudar. Acá, bueno, desde México, Marisa Vela, hola, buenas tardes, saluda desde México, Dios las bendiga, linda tarde. Carolina dice, por favor, ¿se podrá referir a mordida abierta? Un poquito desolado, y después Osvaldo Rodríguez, como siempre, absolutamente pedagógica, la doctora Limarda, y vos, Mabel, respetuosos saludos a ambas. Bueno, muchas gracias por estar, por compartir. Y bueno, si quieres, tenemos unos minutos y me gustaría después, Fabiola, si podemos cerrar con algún ejercicio, alguna meditación, lo que surja, como para cerrar el programa. Pero bueno, mordida abierta, así que no sé si quieres comentar algo. Bueno, digamos que la mordida, cuando hablamos de la mandíbula, cuando se propulsa hacia adelante o hacia atrás, estamos hablando de un plano, digamos, lateral, o sea, como de plano hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Posterior inferior. Posterior, sí, hacia adelante y hacia atrás. Con respecto a la mordida abierta, ya estamos hablando de un plano vertical, de cómo se relacionan el maxilar superior y la mandíbula en un ámbito vertical. Entonces, ¿qué pasa? Si decíamos que era lo ideal es que los dientes superiores cubran un poquito a los inferiores, en el caso de la mordida abierta, sucede que la persona muerde con las muelas, pero no termina de cruzar, ¿no? Queda como en el aire, ¿no? La mordida desde el ámbito anterior, o sea, desde los incisivos, no se tocan, están como en el aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este cierre, ¿sí?, de la mordida, o sea, que es muy necesario también porque la boca es una especie de límite de protección, digamos, con respecto al mundo externo. La boca genera esta cavidad que de algún modo tiene que ver con nuestro mundo interno, el mundo de lo anímico. Cuando este cierre no se da desde lo estructural, desde los dientes, la persona está como de algún modo un poco más abierta hacia el mundo, no tiene este cierre y también está como más sensible, más de algún modo más vulnerable, ¿sí? Este toque, digamos, entre lo superior y lo inferior, desde el pensar y la voluntad, podríamos decir, desde el ámbito del cielo y la tierra, o sea, a veces el maxilar superior tiene que ver, ¿no?, con la bóveda craneana, con la bóveda palatina, que es el maxilar superior, luego con la bóveda craneana, la bóveda celeste, todo esto que tiene que ver con lo alto, ¿no?, con el mundo del pensar, del espíritu, de las ideas, como si no se tocara, ¿sí?, de algún modo, con la tierra. Entonces la persona se siente un poco en el aire, ¿no?, como no puede como llegar desde el pensar hasta la voluntad. Y el sentir queda como ahí, digamos, desprotegido, ¿no? Entonces es muy lindo también poder trabajar en poder cerrar, ¿no?, esta mordida. Y en esos casos, el paciente, lo que vos me preguntaba sobre casos de pacientes, literalmente sienten cómo cambia justamente su relación con las personas, digamos, que en el trabajo, en la familia, cómo ellos pueden de pronto poner un límite, ¿sí?, cómo se sienten más protegidos, cómo pueden cerrar, ¿no?, en un espacio que de pronto están como, y ellas mismas como muy encima del otro, muy en el mundo externo. De pronto hay algo que se siente como mundo interno, como digamos, algún calor de hogar, ¿no?, de nuestro propio yo, que está como más en sí mismo. Qué lindo. O sea que eso con ortopedia, ¿no?, y también utilizas medicamentos y medicación antroposófica. Exacto. Eso también es muy interesante, cómo actúa esta medicación que utilizas para estos distintos cuerpos de los que estás hablando. Estas fuerzas del pensar, esas fuerzas del sentir, esas fuerzas de la voluntad. Bueno, ahí actúan en realidad, ¿no?, estos medicamentos antroposóficos.
Muchísimo, y también en la interacción con en la interdisciplina con el osteópata, cómo se trabaja también lo corporal, o con el médico antroposófico, que también está viendo cómo es el desarrollo de sus sistemas, de cómo sus tendencias a determinadas enfermedades o no. Entonces, esta labor conjunta realmente es hermosísima. Cuando el paciente también de pronto va a terapia artística y genera muchas veces indican determinadas terapias artísticas según el tipo de mordida, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante eso. Sí, también. Por ejemplo, la euritmia trabaja movimientos específicos. Cuando hay mordida abierta, trabaja desde lo corporal el hecho de cerrar, ¿no? Como también este cierre, que también actúa más desde lo etérico, desde otros planos, para acompañar eso que estamos haciendo desde lo físico, ¿no? Porque nosotros estamos cerrando desde los dientes que ya tiene un efecto, pero a veces todavía desde lo anímico queda como una conformación que ya viene con, digamos, de tantos años. Entonces la euritmia ayuda muchísimo. Otras veces el hecho de hacer cultura da forma, muchas veces arcilla, cultura en arcilla, o formación del habla, o de pronto acuarelas, en el caso de las acuarelas para sentir también, claro. La sobremordida, sobre todo, por ejemplo, que está como mucho más rígida, mucho más en sus pensamientos, como más condensados. La acuarela, por ejemplo, es fantástica. Entonces, ahí se va como cerrando todo en una integralidad, los diferentes aspectos, ¿no? Fabiola, las personas que quieran comunicarse contigo, sería interesante que puedas, bueno, así también Javier lo agenda a las personas por si, como esto es Facebook Live, tenemos toda la hora, no hay música, nada, pero bueno, nosotras es como que estamos haciendo una charla de café, eso es lo lindo para que las personas puedan compartir, y me parece que eso es llegar también, ¿no? Desde un lugar, no de la cabeza que uno repite algo leído, sino desde tu experiencia. Sería interesante, Fabiola, también que nos digas cómo llegar a vos, si hay una página, si hay un WhatsApp, y también qué sugerís para las mamás. ¿Cuándo es conveniente ir a hacer la primer visita al odontólogo? Sí, cuando aparecen los dientitos, o sea, digamos, cada vez más se tiende a que desde más pequeños vayamos acompañando ese crecimiento, porque, digamos, cuanto más pequeños es más mínimo la intervención, o sea, se van haciendo pequeños toques, y entonces no se tiene que llegar de pronto a futuro una ortodoncia demasiado, digamos, radical, o extracciones como en muchas personas, así que de hecho ahora ya no se estila tanto, cada vez menos y tal, pero bueno, en esa formación ósea maxilar y digamos, todo ese despliegue, digamos, las denticiones, es muy lindo ir viendo qué va pasando con ese niño, y entonces a partir de ahí viendo qué sucede, como, ¿no? El interactuar con el mundo, con las diferentes. Aparecen pequeñas cositas que con que la madre tome conciencia de algo, ya cambió el rumbo, o sea, es como es algo muy, muy lindo. La verdad que como cómo dije se al equilibra. principio, Fabiola, ya estás viendo, al tener todo este conocimiento, estás viendo lo que está por venir. Sí. Eso me parece maravilloso, porque ya desde el principio ir ayudando, ¿no? Ir colaborando con estas fuerzas para una buena salud, y una armonía y un bienestar del ser, porque el ser necesita de esa armonía para poder encarnar en la tierra, estar presente. Se necesita de la armonía, si no, como bien decías, o se está en el aire, o estar muy en la cabeza, o pura voluntad, o mucho sentir, como bien hablabas de estas tres estructuras, y cómo pueden trabajar juntos. Sí. Y esa es la idea, ¿no? De esa unidad, de esa integración. Y acá estamos, en la tierra como escuela, para seguir aprendiendo. Para aprendiendo todo el tiempo. Sí, ¿Cómo sería interesante, Fabiola, que nos digas, bueno, algún mail o alguna página para los que están interesados?
Muchas gracias. Sí, pueden dirigirse, por ejemplo, por Facebook o Instagram a doctora.fabiolalimardo o al mail fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Doctora con DRA. Fabiola Limardo. Y también pueden pedir turnos en la página, ¿verdad? Y en ese caso sería www.doctorafabiola.limardo.com.ar también. Fantástico. Bueno, ¿qué te parece si para hacer este cierre de este encuentro que está aproximándose esta gran primavera con estos días acá medios nublados en Argentina, en Buenos Aires, pero hay todo en el hemisferio sur este renacimiento, ¿no? Lo que significa la primavera. Entonces, alguna meditación, algo como para que nos vayamos cerrando con una relajación, la que en este momento aparezca. Ante todo la imagen quizás te puedo transmitir de los dientes, de cómo también se comienzan siendo gérmenes, ¿no? Cuando vemos en el interior del hueso, o sea, como cuando decíamos de la oscuridad de la tierra, el interior del hueso, cómo empiezan siendo, si nosotros viéramos una radiografía, cómo empiezan siendo pequeños puntos así de calcificación, y los gérmenes dentarios justamente, y cómo empiezan a formarse y a erupcionar, así como la planta, y aparecer en el medio bucal, que ya sería como en el mundo, que es un proceso increíble, o sea, de cada niño, de cada cómo eso lo va haciendo, ¿no? En cuanto a los tiempos, en cuanto a la disposición espacial, cómo va creando un espacio para cada diente, ¿no? Que cada diente trae su propia fuerza, su propia cualidad. Bueno, esto, ¿no? Como un florecer, realmente es muy lindo, como a la vez esto se ve en el niño, ¿no? Como empieza siendo desde bebé, ¿no? Como va evolucionando, como esos procesos se van, como esa transformación, ese venir del niño y cómo de pronto empieza a florecer, ¿no? También en la adolescencia, en los frutos, en la adultez, de todo eso que va haciendo, cómo los dientes siempre van acompañando esos procesos y nos muestran también cómo se van haciendo. Entonces, bueno, eso por un lado como imagen muy bonita, que me pareció compartirla. Y bueno, y después con respecto al ejercicio, si quisieras, dado que, como decíamos, en el rostro está todo, ¿no? El reflejo de todo el organismo, podemos imaginarnos que justamente cuando relajamos los músculos del rostro, estamos relajando todo el cuerpo, ¿sí? Entonces podemos concentrarnos, cerrar los ojos, imaginarnos que digamos, como si nuestro rostro fuera la cima de una montaña, llena de nieve, ¿sí? Y de pronto comienza a salir el sol y el sol empieza a derretir esa nieve, entonces toda la nieve va cayendo por el rostro y va relajando todos los músculos, sentimos como esa nieve se va derritiendo y va descendiendo y nosotros vamos relajando cada músculo del rostro, todos de las mejillas, de los labios, de los ojos, y entonces así vamos también relajando todo nuestro cuerpo y tomar conciencia. Cada vez más se presta atención a esto, ¿no? Los músculos del rostro, de cómo podemos tomar conciencia, ¿no? De cada musculito, como decíamos, de la sonrisa, de si estamos contrayendo, si estamos relajando, la lengua lo mismo, colocarla arriba en el paladar, detrás de los incisivos, eso también nos hace estar en el centro, sentirnos en el centro, con los labios cerrados, la respiración calma, y bueno, eso realmente es un momento que nos va a redundar en todo el organismo. Y tener confianza, ¿no? En lo que nos va a traer las nuevas épocas, en la nueva época de la primavera, el cierre del año. Bueno, muchísimas gracias. Ya hablo diferente. Cómo uno se va dando cuenta en la forma de hablar, es
todo va modificándose, así que muchísimas gracias, Fabiola. Gracias a todos los que están ahí acompañándonos, a Javier por la puesta en el aire. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 16 horas Argentina en este espacio de la Tierra como Escuela. Muchas gracias.